agradezco al equipo de gobierno que está aquí. Obviamente hoy tenemos un grupo muy especial de invitados súper especiales. De hecho, dudo que en la historia de nuestra patria se hayan juntado en la casa presidencial los líderes de las diferentes religiones que hay en Costa Rica. Veo un imam de la religión musulmana, veo un sacerdote católico, veo pastores evangélicos, veo a todas las personas que compartimos los valores que están en el corazón de los costarricenses, hoy aquí. Costa Rica es un país maravilloso. La gente de Costa Rica es un tesoro nacional. La enorme mayoría, gente respetuosa de los demás, tolerante de las diferencias. De vez en cuando aparece un desubicado que le hace buleo a otra persona. Hemos ido eliminando esas cosas y hemos sido cada vez más tolerantes, pero lo que hicieron gobiernos y ministros de educación, empezando con usted, don Leonardo Garnier, un saludo, de llevar la perversión sexual a nuestras aulas, es y fue inaceptable. Cuando la ministra de Educación a mí me dijo que las guías de educación sexual, ya hace mucho tiempo, requieren que a los niños de entre 2 y 9 años se les enseñe la autoestimulación y el autoerotismo en las escuelas, eso que en mi época llamábamos masturbación, de parte de un funcionario del MEP, a mí, ¿cómo le a usted? Como a todas las personas decentes, a mí me ardió la sangre. Sí, don Leonardo, don Edgar Mora, sí, expresidente Laura Chinchilla, expresidente Luis Guillermo Solís, expresidente Carlos Alvarado, a usted se les fue la mano, descaradamente. Y más de uno va a decir, bueno, Chávez, ¿por qué ahora vienen a cambiar estas cosas? ¿Por qué se esperó tanto? ¿Saben qué? Porque la ley en Costa Rica, como lo he dicho yo hace años, se ha forjado precisamente por esta gente que acabo de mencionar, de la manera que yo lo hago siempre. Nombres, apellidos, lugares, circunstancias, fechas. Aquí no andamos dando indirectas. Se forjaron para que un grupo de mandos de gente que nunca recibe votos pueda controlar el país. Su Consejo Superior de Educación, CONESUPO, donde hay representación de las universidades públicas, no de las privadas, no, de las públicas. Gente de mucha izquierda, donde tiene que haber ex ministros de Educación, y donde la ministra es un voto nada más. Entonces hubo que trabajarlo por años. La escuela Compatriotas capacita, la familia educa. ¿Qué les cuesta tanto entender eso? Y la escuela y los colegios van a seguir capacitando a nuestros jóvenes sobre lo que necesitan saber de biología, sobre lo que necesitan saber de la reproducción sexual del ser humano, las consecuencias de las acciones, las consecuencias de un embarazo no deseado o prematuro, los métodos que pueden usar los jóvenes para protegerse de enfermedades venéreas, ese tipo de cosas. Pero irle a preguntar a un vecino, ¿cómo obtiene usted placer sexual? Como parte de la tarea. Descarados ustedes.
cómo enseñarle a los niños cómo masturbarse. Descarados ustedes. Se acabó. Gracias a mi Dios infinito. Y otras cosas que ustedes van a ver que son, que a una persona que no sea maestro las hiciera, a la cárcel debería ir a parar. Pero sí, don Leonardo, usted llama retroceso. La Nación, el periódico conservador de Costa Rica, 76 años de decir la verdad. Se mandó un editorial diciendo que esto era un retroceso. No, señores, esto que la ministra de Explicación les va a explicar es enderezar un pecado, sí, pecado ante Dios y ante los otros seres humanos que había que corregir desde hace tiempo y nos costó un gran esfuerzo. Vamos también a ver hoy que este gobierno y el pueblo de Costa Rica respeta la vida, que la vida es inviolable, que solo hay una criatura, ser, ente, llámele usted como quiera, que puede disponer de la vida de los seres humanos. Y trabajamos muy duro también en el aborto y lo discutimos con gente que respeta la vida y logramos llegar a un acuerdo. En este caso el acuerdo es esperar a que la sala cuarta termine el proceso y si no lo hace bien, pues entonces volveríamos a entrar. Por primera vez estamos unidos, costarricenses, la enorme mayoría de nosotros. Que hay gente que tiene opiniones diferentes, que hay gente que quiere ver el mundo de manera diferente, Dios me los bendiga. Duerma, haga lo que usted quiera con quien usted quiera o con lo que quiera. Vístase como usted quiera. Identifíquese como usted quiera. Existe libertad, pero no obligue al gobierno, al Estado, a empujar esa visión de su vida en nosotros, y mucho menos que lo paguemos. Vamos a eliminar la posibilidad de manera clara de que en Costa Rica gobiernen instituciones supranacionales. Aquí gobiernan los 5.2 millones de costarricenses, por lo menos desde el 2022. Y nosotros no le vamos a entregar en este gobierno la soberanía que merece usted, que merecemos juntos los 5.2 millones de habitantes, a estructuras supranacionales. Llámese Organización de Estados Americanos, llámese la Organización de Naciones Unidas, llámese la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Costa Rica colaboramos con el exterior, pero no nos sometemos a ninguna fuerza supranacional. Y lo que llaman algunos la Agenda 2030, no, van a ver qué es lo que vamos a hacer. Compatriotas, hoy marca un parteaguas. Este gobierno ha sido muy estratégico. Escogimos el momento exacto y llevamos los procesos exactos para llegar hoy aquí, incluyendo cambios en el Consejo Superior de Educación, la persuasión, incluyendo hasta entender que las decisiones de hoy van a enojar a las minorías que piensan que creando diferencias y grupos de víctimas, ellos se benefician. Costa Rica, lo va a decir la ministra de Educación, no todos somos iguales. No todos somos iguales. Y más bien, gracias al Señor, todos los costarricenses somos diferentes uno al otro. Estatura, color, pensamiento, valores, orientación sexual, gusto por la comida. Todos somos diferentes. Ante el único que somos iguales es ante la ley y ante nuestro Dios.
Y esas diferencias es lo que nos une. Esas diferencias son las que merecen respeto y libertad. Pero olvídense del cuentico que nosotros somos todos iguales, decían estas personas de ideologías extremas. Pero hay que ponerle un comisionado al grupito tal. Pero es que hay que tener reglamento anti-bullying solo contra una porción comparativamente en número muy importante como un ser humano. Es importantísimo. Pero para este grupo LGBTI hay que tener un protocolo anti-bullying diferente al de cualquier otro chiquito que le rompieron la cara, o a la niña que insultan, etcétera. Todos en nuestras diferencias, porque todos somos diferentes. Gracias a Dios, merecemos los protocolos de protección independientemente de esas divisiones artificiales. Que quede claro que no es que queramos retroceder, sino que queremos una correcta guía para nuestros niños y jóvenes, volviendo a los valores que nos identifican como costarricenses. Como ticos obviamente deberíamos tener pues más arraigados los valores que de verdad nos identifican y nos hacen ser mejores personas. ¿Mandaría usted a su hijo a preguntarle sobre sexo a un completo desconocido? Bueno, eso era lo que estaba pasando con los programas de afectividad y sexualidad que había implementado el MEP y que ahora estamos eliminando. Muchos ni siquiera se lo imaginaban. Los papelitos hablan. La página 56 dice: se discute acerca de cuáles mitos sobre el placer sexual se reproducen en medios de comunicación, películas, pornografía, entre otros. Compatriotas le están pidiendo a sus hijos que vean pornografía para discutirla en clases. Yo pienso que para todas hay edades que es mejor no activar esas cosas, ¿verdad? No solo los temas preocupan, sino la manera de abordarlo. En la página 33 se les habla sobre juguetes sexuales, cámaras de video y lencería. ¿Se imagina la difícil tarea de un profesor de pedirle a los estudiantes organizar una fiesta en honor a las relaciones sexuales? O peor aún, explicarle a un padre por qué le habla de lencería y cámaras de video a sus hijos, exponiéndolos a una denuncia penal. Y como si fuera poco, en décimo se violenta la intimidad del estudiante, y este corre el riesgo de que otras personas utilicen la información que se le solicita por parte del docente. En la página 44 dice muy claro: la persona docente les indica que todas las personas deben hacer silencio total y deben estar sentadas y con los ojos cerrados mientras se gira la instrucción, y si alguien ha sido tocado, abusado o violado, que se ponga de pie. Esa es la clase de educación que queremos para nuestros hijos. Yo siento como que no es lo indicado, depende de lo que se hable, no va a ser indicado para ellos. ¿Por qué lo ve de esa manera usted? Es que depende del tema. La escuela se debería de limitar a cumplir un programa de enseñarle las cosas básicas, pero lo que es referente a orientación, a muchas cosas que existen hoy en día, inclusive el mismo vocabulario, esa tarea de los padres de familia. Pero tampoco es que estemos quitando algo a lo que le saquen mucho provecho, porque las estadísticas dicen que solo 3 de cada 10 padres de familia enviaban a sus hijos a estas lecciones. Ese video que ustedes acaban de ver justamente representa lo que está y ha estado sucediendo en las aulas. Eso es lo que se está enseñando a los estudiantes. Y la verdad, vea qué riesgo estaban corriendo estos estudiantes de que se les discrimine porque se identifican como estudiantes que han sido violados, o que, como decía el video, se les mande preguntarle a un vecino cómo identifica el placer. Y vea, yo no sé quién mete. ¿Cómo lo experimenta? Ni siquiera es cómo lo identifica. Y no solo eso, señor presidente, Increíble. es que, por ejemplo, esta organización de la fiesta a la sexualidad, donde tienen que hablar de ropa interior sexy, donde tienen que hablar de juguetes sexuales, o sea, definitivamente creo que había aquí una distorsión total. Y vea, yo no sé quién mete a la nación anunciando primero y diciendo eliminaron la educación sexual. Yo no sé por qué tienen que contar mentiras, ¿verdad?
No eliminamos ninguna educación sexual. Y vea, mire CONARE diciendo que eso es un retroceso. Retroceso es informar a la gente sin informarse adecuadamente. Retroceso es poner también en riesgo a los docentes. Fíjese que el castigo de prisión para una persona que se podría interpretar que está promoviendo pornografía o otros tipos de actos sexuales en la escuela puede llegar a ser hasta de 12 años. Lo que estamos es protegiendo a los docentes, porque realmente esto no se había sacado de esa manera. No es posible. Y vea qué importante, no eliminamos la educación sexual, lo que eliminamos fueron los manuales de erotismo, ¿verdad? Eso no corresponde ser enseñado en la escuela. Y yo le voy a decir una cosa, muchas familias y muchos docentes ya nos habían dicho del problema que tenían para poder estar enviando a los chicos. Pero vea qué interesante, señor presidente, es un hecho que solo 3 de cada 10 familias enviaban a los hijos a esta asignatura. Prácticamente no se estaba dando. ¿A cuál asignatura? A la asignatura de programas de afectividad y sexualidad. Esa Entonces, es la que se eliminó. 7 familias. 3 de cada 10. No, 7 Sí. familias votaron con sus pies Así es. para que sus hijos no fueran a oír esas sinvergüenzadas. Así es, ¿Ok? sí señor. Entonces, y vea qué cosa, a mí me llama mucho la atención porque el exministro Garnier ha criticado mucho lo que yo hice, aunque nunca me llamó para... dígalo. Leonardo Garnier, ¿qué segundo apellido Sí, es? no sé. Don Leonardo, Me hubiera llamado. saludos. Y yo le explico. Tenemos el gran placer de visualizar su labor ante los ojos de Costa Rica, don Leonardo. Si usted está orgulloso de eso, siéntase orgulloso. Es A mí que me vea lo hubiera que dado dijo. muchísima vergüenza, pero bueno, diferente de él. Vea lo que dijo. En una columna en La Nación escribió: la verdad es que hablar de sexualidad sin hablar de erotismo es como hablar de comida sin hablar de sabor. No es posible que ese sea el enfoque que nosotros queramos darle. Además, señor presidente, usted... ¿Cuándo eso lo escribió en el... Ahorita, en La Nación, la semana y la pasada. Nación se lo publicó? La Nación se lo publicó. Sí, señor. Vea las cosas que hace la gente, los maridajes que crea la situación política actual. Gracias. Así es. Y sabe que creo que lo que estamos tratando de comunicar aquí es que la educación sexual, claro que es importante. La política de sexualidad del ministerio dice claramente que a la escuela lo que le corresponde es apoyar y complementar la formación que tiene que darse en el hogar. ¿Verdad? Lo que usted dijo, capacitación en la escuela, la formación en el hogar. Nosotros complementamos la formación. Eso es importante, pero también hay una cosa, mire, temas como la prevención de embarazos en adolescentes, la prevención de infecciones de transmisión sexual, las decisiones de consentimiento, el respeto en las relaciones afectivas, la paternidad y maternidad responsables, esos sí son temas que continúan siendo centrales en el programa nuevo que está sustituyendo el que eliminamos, que se llama Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia. Y vea, el programa empieza ahorita en febrero. Quiero agradecerle a los miembros del Consejo Superior de Educación que sí apoyaron esto, porque desde julio 2022 yo había pedido una revisión de parte del Consejo Superior de estas guías. Y se fue pasando el tiempo, claro que asustaba meterle el diente a eso, finalmente lo logramos y yo les agradezco porque se está haciendo un cambio radical en este país. Nosotros tenemos que lograr que los jóvenes, los estudiantes tengan una educación sexual clara, pero dentro de un marco de la convivencia y de la educación para la paz. No es un tema para verlo en forma aislada. Leonardo Garnier Rímolo, el que dice que hablar de sexo sin pecado es como comerse un huevo sin sal. Porque eso fue lo que yo entendí, hablar de sexo sin hablar de erotismo es como hablar de comida y no de los, ¿cómo se llama esto? Los sabores y los condimentos. Don Leonardo, hoy es un día que le estamos recordando mucho el pueblo de Costa Rica y a sus patrones, a quienes lo alcahuetearon ahí.
Pero dígame una cosa, señora ministra. ¿Y quiénes eran los patrones de don Eduardo, de don Leonardo? Él fue ministro de Laura Chinchilla, ¿de quién más? Sí. Ah, y de Luis Guillermo Solís. Es que él es de... 2 periodos estuvo. Sí. No, Oscar Arias. Saludos, don Oscar. Otro gran legado que usted le dejó a Costa Rica, dejar a Leonardo Garnier ahí. Laura Chinchilla y Luis Guillermo. Tiene un ancho de banda ideológico. Y señor presidente, eso no es todo. ¿Qué? En 2018, el MEP adoptó un tal documento que se llama Es parte de la vida. Ahí es donde se menciona lo que dice usted. ¿También bajo don Leonardo? No, esa fue doña Sonia Marta. No sé quién es doña Sonia Marta. Era la ministra en ese momento. ¿Sonia Marta qué apellido? Mora. Zamora. Mora, Okay. no, Mora. Mora. Vea, fíjese, ahí fue donde usted mencionó que a los niños de los 2 a los 9 se les debe hablar de autoestimulación y autoerotismo. Y de los niños de 10 a 14 se les debe conversar sobre juegos presexuales y sexuales. Eso lo eliminamos. Suave toque, entonces. Eso un fue. aplauso para eso. Entonces, bajo el gobierno de Guillermo Solís, con esta señora Sonia Marta Zamora. Mora. Mora. Es que moralidad y esta señora como que no me caben en la misma frase. Yo soy pecador, no me malentiendan. Yo aquí no vengo a jugar de santo. Pero dígame una cosa, enseñarle a niños de 2 a 9 años cómo masturbarse y de 10 a 14 cómo hacer lo que llaman... Juegos presexuales y sexuales. Juegos presexuales, sí, el pueblo tiene un nombre para eso. No lo voy a decir. ¿Pero qué es eso? Así es, sí señor. Dios guarde a los hijos de la mayoría de nosotros. ¿Y cuánta gente no sabía que eso se enseñaba en la escuela? Es que fíjese que ahorita de repente está en la boca de todo el mundo las guías y los programas. Claro, porque de don Leonardo, doña Sonia no sé qué, todos los que nos trajeron aquí están diciendo que es un gran retroceso para la patria. Sí. Compatriota, ¿usted cree que esto es un retroceso? Escríbanlo en sus redes sociales, hagan TikToks, en sus Facebooks. Si es retroceso, díganlo en sus mentes. Si es progreso, díganlo. ¿Por qué duramos tanto? Sí, señor. Vea, aquí ha habido esto lo debimos sí, y lo queríamos sacar desde el primer día de gobierno. Sí, señor. Yo desde junio, como le dije, había pedido en el Consejo de 2022. Entramos en mayo y ya en julio hicimos la primera propuesta. Sí, pero al final y hubo muchos temores. El Consejo Nacional de Rectores, porque usted me cuenta, ministro, es que la gente piensa que yo no hablo con los ministros y las ministras. El Consejo Nacional de Rectores, es decir, los beneficiarios del FES, se han opuesto a capa y espada desde entonces y hasta el último momento todavía votaron en contra y los rectores creo que sacaron un comunicado diciéndole no, esto nos fascina a nosotros. Diciendo que reconsideremos. Sí, es que esto es buenísimo, dicen los rectores. Así es. Esto es buenísimo para el país, siga enseñando esas cosas que hasta que da vergüenza decir. Fíjese que esto inclusive ha ido hasta la sala cuarta, pero en realidad no se analizó la integralidad y todo el detalle. Así la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio ya presentó ante la sala cuarta un recurso de inconstitucionalidad o un amparo diciendo que es un derecho fundamental de los niños que los enseñen a masturbarse. Pues sí, señor. Porque en equivalencia, que los enseñen. Cada ser humano cae ante la tentación o no, y que se entiendan con Dios. Pero que tiene que ser el MEP. El problema, señor presidente, es que la forma en que se estaba desarrollando esto realmente ponía en peligro a los niños. Muchos padres de familia llegaban a decirme, mi hijo hoy estaba llore y llore, y yo le pregunto qué pasa. Dice que es que se puso a buscar la definición de pornografía y ejemplos de pornografía porque es lo que estaban discutiendo en la clase. Y lo que encontró lo asustó tanto que lleva llorando rato. O sea, eso no es educación sexual. Métase a Google y escriba pornografía. A buscarlo.
Y eso no es posible, o sea, que- eso no es lo que queremos. Estos son menores de edad, que lo que queremos que entiendan es que sí, hay una relación con los demás, se les enseña cómo deben cuidarse, cómo deben tratar a los demás, pero no en este marco de los Solo para ya darle la palabra a mi buen amigo don Jorge. Usted entró en mayo, ya en julio habíamos avanzado las protestas, y esas leyes con las que ellos blindan las cosas, como blindan las pensiones de lujo, como blindan el control sobre el sistema de educación, como blindan todo y que hay que cambiar, le impidió a usted hasta hoy, Señor. luego de 2 años y medio de esfuerzo, llegar a este día. Es que yo no lo podía cambiar, esto tenía que ir al No, usted Consejo no tiene la Superior de autoridad. Educación. No, si no es el Consejo Superior de Educación. En cambio, vea a Trump, firma algo y jale, vea a todos los que tienen que hacer, y ellos dan cuentas. Pero lo más simpático del sistema que montaron los patrones de Leonardo Garnier y de Edgar Mora y los Arias y toda esta gente, es que hay que reconocerle la inteligencia. Ellos dijeron, vamos a seguir gobernando a través de nuestras piezas, aunque perdamos las elecciones. ¿Por qué el Consejo Superior de Educación, donde está la lógica, tiene que tener a un ministro, a un ex ministro de una administración que ya no está en el poder y de un partido que posiblemente no ganó el poder? Pero hay que darle la cuota. ¿Y por qué el Consejo Nacional de Rectores está en el Consejo Nacional de Educación? Y por eso, en lugar de que estén todas las universidades, no, es que tienen que ser a los que nosotros controlamos. La UCR, ¿verdad? Es la que está ahí. La UCR, sí. Y sabe qué, señor presidente, que estos chicos que, por ejemplo, en una clase se les pide que se levanten los que han sido violados o los que han sido masturbados, de eso genera bullying, eso genera violencia, eso genera discriminación, y eso es lo que también nosotros no podemos permitir. La felicito, ministra, y solo para que ustedes lo sepan, compatriotas, y para los que no lo sepan, la señora ministra perdió, Dios se llevó al señor esposo de la señora ministra luego desde que ellos empezaron una relación que a los 18, 17 años. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Muchos años, sí, 50 años. 50 años, y ella no aflojó, y aquí está hoy. Denle un aplauso a esta mujer. Enséñale la cámara, camarógrafo, Alonso, que aquí la ministra tuvo un aplauso de pie, y yo espero que en muchas partes en Costa Rica y del otro lado también le estén dando un aplauso de pie, porque hay funcionarios públicos de ese calibre y de esa madera. Mi esposo sabía lo que yo había trabajado por esto, así que hoy era el día, había que sacarlo público. Los molinos del Señor muelen despacio pero muy fino, y los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y yo estoy aquí nadando en los mares de otros, porque yo nada más soy un pecador normal. Don Jorge, tenga la bondad. Sí, don Jorge es el vicepresidente de la Alianza Evangélica Latina y director de la Alianza Evangélica Mundial. Él nos ha estado acompañando en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos que nos están mirando y escuchando. Para mí es de sumo placer que una población de Costa Rica y toda podamos entender que la sexualidad no es sinónimo de erotismo. Es un concepto mucho más profundo. Y yo me alegra que este gobierno haya tomado en cuenta
este análisis serio y profundo de qué afecta y qué no afecta a nuestros niños. Como familias costarricenses debemos estar altamente agradecidos que se nos permita la oportunidad de poder educar a nuestros hijos de la forma que consideramos y que este gobierno lo haya permitido de esa forma y no que se nos haya implantado aspectos que competen netamente a nuestras familias costarricenses. Muchas gracias, señora ministra, doña Ana, muchas gracias, don Rodrigo, y altamente agradecido. Hemos esperado este momento durante mucho tiempo y hoy, gracias a Dios, nuestros niños van a tener la libertad de no tener que estar siendo enfrentados con situaciones como las que ya vastamente se han mencionado, para que sean sus padres los que tomen el rol que les compete y no tengan que ser amenazados por que el MEP mismo los induce a actuar, a pensar y a manifestarse de tal forma que incluso por las edades que tienen, no tienen la capacidad emocional, intelectual, cognitiva para poder enfrentar este tipo, yo diría que hasta de bullying, dentro de nuestras mismas clases, donde deben sentirse seguros y deben sentirse que realmente están siendo instruidos en el camino correcto. Muchísimas gracias por el trabajo que han hecho en esto, lo hemos esperado. En el MEP se acabó la victimización y la cultura del pobrecito, porque eso no contribuyó a disminuir las conductas de agresión, de violencia y de discriminación, que a su vez generaban también bullying. Toda la vida se nos ha dicho, y usted lo mencionó hace un momentito, señor presidente, que todos somos iguales. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. A partir de esa idea, la segregación nace cuando alguien es distinto, ¿verdad? Y termina llevando palo para ver si se ajusta a la mayoría. ¿verdad? Porque según ellos todos somos iguales. ¿Y se merecen eso? Evidentemente que no. Entonces, a partir de ahora, el MEP corrige esa actuación para reconocer las diferencias en toda su amplitud. Y vean qué interesante, justamente son esas diferencias las que nos ayudan a crecer como persona y a enriquecer la sociedad, porque independientemente de las características que cada uno tenga, todos tenemos algo para contribuir. Y si tenemos que respetar a todos por igual, ¿por qué tenemos que tener, por ejemplo, protocolos diferenciados? Como el de atención al bullying en la población LGTB+. ¿Se puede? Si hay uno que ya cubre la totalidad de los niños, todos, ¿verdad? Por igual. La aplicación de ese protocolo, si bien tuvo una intención de proteger a ese grupo poblacional, lo que hace es segregarlo, obligando, imagínense, a los directores de los centros educativos a analizar, ¿ese niño es gay o no es gay? Para yo aplicarle este protocolo o este protocolo. ¿Y eso cómo no lo vamos sabe a un permitir. director de escuela de un chiquillo de 7 años? Por eso mismo o se una puede, niña de 6. Exactamente. Entonces, por eso no vamos a permitirlo. Hasta preguntarle hubiera sido Así, ofensivo. señor. Así, señor. Vea, chiquita, ¿a usted qué es lo que le gusta? Pero es que vean la noción, la irresponsabilidad intelectual y lógica. Exacto, cómo zarandea, cómo filtra, cómo hace usted, cuál protocolo aplica cuando la víctima es un infante, un niño o niña de 8 años. Es que no podemos segregar o clasificar o etiquetar a las personas por su orientación No, sexual. pero es que eso es lo que ellos ordenaron. Todos son diferentes y por eso deben ser respetados. Pero ¿sí? es que eso fue lo que ellos ordenaron. Así es. Porque implícitamente en eso está, esta doña Sonia no sé qué, y Garnier Rímulo, y Mora Altamirano, nombres que pasarán a la historia de Costa Rica, ya están ahí, de la implicación práctica es, chiquita, chiquito, siéntese ahí, sexualmente a usted qué es lo que le gusta. Sí. Pero solo en eso se caía todo el sistema, pero lo empujaron. Así Y es. pasó por el Consejo Superior de Educación de aquellas épocas. De antes. Así es, ¿verdad? Así es. Okay. Vea, fíjese. Vean qué lindo, dice Hayek, un economista y filósofo liberal, dice que la política es el arte de formar opinión pública y eso requiere concientización. Costarricenses, aquí le estamos dando los elementos para que usted genere su opinión sobre lo que pasó y quienes lo hicieron pasar.
Adelante, Y ministro. también quiero anunciar que de aquí en adelante no le corresponde al Ministerio de Educación Pública registrar cambios de nombre y de sexo de los estudiantes. Eso le toca al registro civil. Nosotros acataremos lo que venga al registro civil. Bueno, también eliminamos la celebración de actividades que diferencian a las personas por su orientación sexual. No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta segregación. Por eso, lo que vamos a celebrar es un día contra todo tipo de discriminación. Bravo. Y yo quisiera nada más decirle a estos grupos, a los que quizás los quieran convencer o vender la idea de que los estamos pretendiendo invisibilizarlos, que eso no es cierto. Y que justamente, si escuchan bien lo que se acaba de decir, lo que estamos es dándole su lugar, el lugar que le corresponde como miembros de la sociedad, sin discriminación, sin tratos diferentes. Amén. Señora ministra, usted está que vuela. Me queda un temita todavía. Déjele, eso es como cuando la gente le trae regalos a uno y se me quedan un par más. Dele. Y eso que le hemos compactado. Vea, señores, vean costarricenses la noticia tan emocionante que queremos compartirles hoy. Mientras algunos países están en guerra por sus creencias religiosas, en Costa Rica somos un ejemplo para el mundo al trabajar juntos por la educación de nuestra niñez y juventud, ¿cierto? Por primera vez en la historia, como usted mismo lo dijo, señor presidente, ¿verdad? Logramos trabajar hombro a hombro con todas las creencias religiosas y espirituales de este país. En el MEP hemos priorizado los valores y la unidad por encima de la división y la segregación. Amén. Amén. Y un ejemplo claro es justamente esta modificación radical que hicimos del programa de estudios de educación religiosa, justamente para lograr una cultura de paz y la formación de valores compartidos por todas las religiones y creencias. Hoy, los jóvenes de Costa Rica deben tener una relación armoniosa y respetuosa, primero consigo mismos, segundo con los demás, tercero con su entorno y cuarto con su ser supremo, no necesariamente en ese orden. Este nuevo programa, aprobado por el Consejo Superior de Educación, no impone religiones y no olvida nuestra identidad como país creyente en el que se respeta a los que no creen. Esta es una gran oportunidad y esto es importante que lo escuchen los costarricenses para que las familias incentiven la participación de sus hijos en vez de estar mandando las cartas que no vayan, porque lo que veían era un adoctrinamiento. Ahora deben mandar a sus hijos para que desarrollen valores y virtudes como la solidaridad, la caridad, la justicia, el reconocimiento y el respeto a la diversidad religiosa y cultural. Y no robar, no matar, no mentir, no 10 mensajes maravillosos que compartimos la mayoría de las religiones, las que yo llamo de libro. ¿Y sabe qué? Las que tienen libros sagrados. Que, vea, independientemente que uno sea de cualquier religión, son valores universales. Así es, sí, señor. La sociedad en la que cualquiera mata a cualquiera, ¿quién quiere vivir ahí? El en que entendimiento. quien le roba, ¿quién quiere vivir ahí? En que no se respetan los padres, donde... No, me parece fabuloso. Está enseñando Hay tanto, valores de convivencia. Sí, hay tanto irrespeto que el discurso del odio está prevaleciendo y es un discurso destructivo totalmente. Ese no es ejemplo para los niños, niñas y jóvenes de este país. Y vea, justamente como debió ser, ¿verdad? Como debe ser, lo que queremos es lograr la recuperación de la familia como el pilar de la sociedad, ¿verdad? Y que nosotros debemos lograr también que tengamos ese principio común entre todas las religiones que es el respeto a todos.
Agradecemos, yo quiero agradecer el soporte de la Iglesia Católica, la Federación de Alianza Evangélica, la Iglesia Adventista, Iglesia Luterana, Iglesia Anglicana, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahá'í, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Asociación Proyecto Jesús para los Niños, Comisión Nuestros Niños Son Sagrados, Foro Interreligioso y Gedones Internacionales, y los digo todos con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio nos dice que Él ha venido para tener vida y vida en abundancia. Y cualquier iniciativa de ley en la educación o cualquier programa que fomente la vida y la libertad y el respeto, pues va a ser bienvenido por cualquier confesión cristiana. Estoy seguro que todos los hermanos y hermanas que están aquí de otras iglesias cristianas y otras confesiones comparten pues esta percepción. Los señores obispos el pasado 25 de enero mostraron todo el beneplácito con respecto a lo que fue la reforma educativa en cuanto a los programas de afectividad y sexualidad, y creemos también, como lo dice el Papa Francisco, que hay que educar en expandir el corazón, no solamente la mente, sino sobre todo el corazón, con una sana afectividad, con el valor de la familia, y particularmente sin tenerle miedo a que en un lugar público se diga la palabra Dios. Es parte del ejercicio de nuestra libertad religiosa y no hay que pretender una neutralidad religiosa en la educación, sino realmente una confesión con valores muy concretos, determinados y arraigados. Papa Francisco lo llega a decir, hay que evitar la colonización ideológica precisamente de la ideología o teoría de género. Y en ese enemigo invisible que evita pues prácticamente las diferencias, vemos realmente una gran falta de respeto a los principios, a los valores y particularmente a la verdad revelada del ser humano como unidad, tanto en su capacidad de amar, la parte espiritual, como en su capacidad física. Así que muchas gracias al Gobierno de la República, en nombre de los señores obispos y estoy seguro los demás miembros de otras confesiones cristianas que están acá, por el espacio y también por el apoyo en esta verdadera revolución cultural hacia la verdadera educación religiosa, integral y respetuosa de todos. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, padre. Me saluda a los obispos de nuevo y les dice que yo les eché falla. Es más, se los digo yo, de ahí obispos, monseñores, ¿por qué no vinieron? Hubiera sido lindo ver, no a un vocero, a ustedes, los líderes. Pero igual les agradecemos que haya mandado al padre. Y nos mandaron una carta muy bonita. Habló tan bien, tan elocuente y tan bonito. Pero en esto no se puede luchar a medias. No. En esto, compatriotas, o le entramos con sangre, sudor y lágrimas, pasión, esfuerzo y claridad, hablando los 3 idiomas que yo le pido a Dios me permita seguir hablando, la verdad de frente y clarito, no vamos a poder rescatar a Costa Rica. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. De verdad, si yo pongo en la lista a quien agradecer, no vamos a terminar hoy. Pero me gustaría siempre decir algo que mucha gente no hay ejército en Costa Rica. Yo digo que sí hay, aquí están. De verdad, una administración que llevó a los hombros una responsabilidad que los otros gobiernos anteriores habían corrido de y no querían cargarlos. Ellos hoy en día lo cargaron como un ejército hasta que hoy salió a la luz en esta conferencia de prensa. Yo de mi parte, por la comunidad musulmana, agradezco a todo Costa Rica y les digo que Costa Rica, un país pequeño de tamaño, siempre ha sido y está siendo y va a seguir grande de liderazgo en educación a toda América Latina. Hoy en día, Costa Rica está observada de 2 países de Centroamérica, tanto como 3 países de América del Sur, que han tenido este proyecto guardado hace tiempo, con poco valor a ponerlo a la luz. Hoy en día están observando el camino de Costa Rica a seguir sacando
esto a toda América Latina. Muchas gracias a Costa Rica. Uno, estamos devolviendo los valores al sistema educativo y fortaleciendo la familia. Estamos adoptando un enfoque de sexualidad y reproducción humana desde la ciencia, la biología y las relaciones armoniosas, libres de erotismo, porque no corresponde que se enseñe así en los centros educativos, exponiendo a docentes y a estudiantes. Impulsamos la tolerancia, cero tolerancia del bullying y otras formas de violencia escolar al celebrar las diferencias como fortalezas y no como vulnerabilidades. Brillante, ministra, la felicito, valiente, comprometida. Yo quiero cerrar esta sección diciendo, costarricense, no se deje engañar. Yo soy pecador. ¿Cómo es que el credo católico dice, yo pecador reconozco? Desde el concilio de Nicea se creó el credo y dice que reconozco por mi culpa yo soy pecador. Aquí nadie está jugando en el gobierno de santo. Pero no se deje engañar. Aquí los derechos de las comunidades LGBTI+, de cualquier persona que se quiera identificar como quiere identificarse, de cualquier práctica que no viole la ley voluntaria entre adultos, eso el gobierno de la República y el Estado debe proteger esas libertades y derechos. Y nosotros lo vamos a proteger. No vamos a permitir atropellos en las calles contra minorías sexuales. La fuerza pública tiene la orden de actuar inmediatamente. No vamos a permitir bullying a un niño o niña de la comunidad LGBTI, y lo vamos a hacer porque no vamos a permitir bullying contra cualquier niño o niña. Así es. Entonces, don Leonardo Garnier Rímolo, el nuevo editor de La Nación, el que reemplazó a Armando González Rodicio, no sé cómo se llama, ¿saben qué? Les reitero, esto no es retroceso. Esto es corregir los errores, las ideologías nefastas carcomiendo nuestra sociedad. Eso es corregir las divisiones artificiales que ustedes quieren meterle al pueblo de Costa Rica. Sí, es crear privilegios bajo la victimización. Pueblo de Costa Rica, todos somos diferentes, vamos a respetar esas diferencias, excepto ante la ley y a los que creemos, ante los ojos del Creador, cualquiera que sea nuestra interpretación de él o de ella, de ese ente maravilloso. Seguimos, pueblo, no aflojen, que como ustedes ven, nosotros no estamos aflojando. En Costa Rica las diferencias nos hacen grandes como sociedad y por eso tomamos la decisión de derogar una figura que se había creado, que no está en ninguna ley, por cierto, que es la del comisionado LGBTI. De ahora en adelante, los grupos vulnerables de nuestro país, personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI, afrodescendientes, podrán seguir recibiendo la atención del Estado y siendo grupos que requieren especial vinculación de las instituciones públicas a través del Consejo Presidencial Social, que es un órgano que integra a diferentes ministerios, instituciones públicas, que preside la vicepresidenta de la República, y es ahí
donde se le va a continuar dando atención a los diferentes grupos vulnerables como por ley corresponde, pero no en figuras específicas que lo que generan es crear odiosas desigualdades entre grupos de la población. Así que de ahora en adelante esa figura queda derogada y vamos a continuar en el trabajo en el Consejo Presidencial Social de nuestro país. Dice hoy el señor presidente de la República que yo he puesto un amparo diciendo que es un derecho fundamental de los niños que los enseñemos a masturbarse. Yo creo que es importante que el señor presidente de la República vuelva a la escuela o al colegio, primero aprender a leer, porque el amparo no dice en absoluto eso. Luego aprender a ver su sexualidad y la sexualidad humana sin esa actitud morbosa, sin tanta frustración, sin caer en el acoso y sin hacer bromas obscenas. Hay que entender que el amparo se colocó para blindar el derecho de las personas jóvenes y de nuestra niñez a tener información científica, aprender sobre los instrumentos que le protegen de la violencia, de los acosadores, de los abusadores, de la explotación sexual, de los pedófilos y también de los embarazos no deseados en la adolescencia, que obligan o que llevan a muchas mujeres a la pobreza a lo largo de todas sus vidas. El derecho a saber lo que saben sobre sus cuerpos, lo que pasa sobre sus cuerpos, a tener un desarrollo integral, una vida plena y saludable. Ese es el derecho en el que se sustenta el amparo que pusimos. Pero además el derecho a una educación que sea planificada, no más improvisaciones. La señora ministra, que además ha tenido 3 años, hoy dice que va a renunciar, nunca entregó la ruta de la educación, elimina los programas de educación en afectividad y sexualidad una semana antes de entrar al curso lectivo, elimina plazas de personas psicólogas que dan estos cursos y dice que se sacará de la manga nuevos cursos. La afectividad y sexualidad como programa del Ministerio de Educación Pública es un instrumento que busca orientar al joven en la toma de decisiones. Mi persona como docente de secundaria se da cuenta que esto ha venido a capacitar a una gran cantidad de jóvenes para evitar embarazos en adolescentes y además evitar enfermedades de transmisión sexual. Y cabe destacar que es necesario que los jóvenes sean escuchados y reciban atención en sus situaciones personales. En el 2013 se implementó el programa y en ese momento se contaban alrededor de 300 embarazos en menores de 15 años y 9.851 en mujeres de entre 15 a 19 años. Esto según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y para el año 2022 fueron 211 embarazos en menores de 15 años y 4.724 entre 15 y 19 años. Es decir, hubo una importante reducción del embarazo en las adolescentes. Y no podemos decir que es un programa un atentado contra los principios conservadores, de los cuales dejo claro que formo parte activa, cuando este programa ha venido a contribuir en una mejor toma de decisiones para los jóvenes, en donde pueden ser orientados a una mejor calidad de vida, ocupando espacios para seguir creciendo, preparándose y formándose una vida de calidad que les faculte con madurez a asumir compromisos serios ante la vida. Me llena de preocupación y profundo desconcierto la decisión del MEP de eliminar el programa de afectividad y sexualidad integral que se implementó en el 2018 y como gran ocurrencia se sustituye ahora por un plan que se llama Educación para la Paz y la Convivencia, una nueva improvisación que afectará gravemente el desarrollo integral de nuestras juventudes. Decisión que se toma en un mes en donde se registran 5 violentos femicidios, 3 de ellos en 24 horas, y uno de estos casos como resultado de una relación impropia. Vean, costarricenses, para este
año 2022 se presentaron 25 casos registrados como femicidios y en los años siguientes no se han logrado disminuir, más bien han aumentado. Y esperamos que se clasifiquen 40 casos por parte de la Subcomisión de Prevención de Femicidios, lo que probablemente va a aumentar esas cifras. Si no se toman acciones drásticas, podrían hacerse superar esta cifra, que más allá de números, reflejan, compañeros y compañeros, a sus hijas, a sus hermanas, a sus vecinas, a sus madres, que dejarían un gran vacío en nuestra sociedad. Por estos aspectos, nuestra población joven tiene y debe y tiene ese derecho de recibir educación sexual y reproductiva. Informarse adecuadamente para conocer, para tener ese conocimiento necesario para mantener relaciones interpersonales saludables, prevenir la violencia de género, evitar las relaciones impropias, así como conocer la importancia de presentar las denuncias correspondientes ante cualquier indicio de violencia, para poder elegir. Por eso se debe tener esta formación. Estos programas son claves porque debemos de modificar patrones culturales que perpetúan el machismo en nuestra sociedad, que hoy fueron visiblemente vistos al mediodía, que invisibilizan estos patrones y minimiza la violencia hacia las mujeres, por lo que es fundamental que nuestros jóvenes construyan una identidad masculina y ojalá los adultos también, saludable, que rechace y combata la violencia de género. Escuchen, costarricenses, en el 2023 se reportaron 1.617 casos por causa de violencia de derechos y relaciones impropias. Un número alarmante de jóvenes se ven expuestos a situaciones que dejan huella en la vida adulta. Y lamentablemente estamos frente a un gobierno al que esto parece importar poco o nada. Desde la presidencia se ha ejercido violencia política contra las mujeres, reforzando un discurso machista que en general incita a la violencia. No es casualidad que entonces este programa promueva la eliminación de estos programas. Programas en materia de educación sexual y afectividad implementados desde el 2012 por el MEP, que si bien queda mucho por mejorar, han dado resultados positivos que no podemos obviarse. Este programa se había fundado desde el 2012, de hecho en un gobierno liberacionista, y al igual que como nuestro partido lo ha hecho tradicionalmente, lo que buscaba era fortalecer la salud de la población joven y la calidad de vida de las juventudes. Sobre estos temas de derechos, es que cualquier tema tabú nunca nos va a llevar a buen puerto, sino que más bien es importante en estos temas que como sociedad se han manejado desde el tabú, romper el silencio y en la medida que se conversan, mejora la calidad de vida de las personas. Pero entiendo que hay gente que opina muy distinto a mí en cuanto a estos temas, pero lo que no podemos permitir es que nos polaricen, y cuando salen estos temas en la sociedad, yo siento y creo que este gobierno lo está haciendo para volver a dividirnos. Y yo creo que si vemos este tema con calma y con mesura, a pesar de que tengamos opiniones diversas, estoy segura que todos en este plenario compartimos el objetivo de disminuir el embarazo en la adolescencia. Estoy segura que es algo que tenemos en común. Entonces no podemos permitir que nos polaricen. Seamos conservadores o nos llamemos progresistas o lo que sea, es algo que nos une como sociedad y no caigamos en la trampa de volver a dividirnos en algo que sé que todos buscamos. Como decían mis compañeras, en el caso cuando hay un embarazo adolescente, estamos haciendo más difícil que esa joven tenga acceso a mejor educación y al mejor empleo, y estoy segura que todos aquí lo que queremos es que tanto la madre y el bebé o la bebé que vayan a nacer nazcan en las mejores condiciones y que todo ciudadano tenga derecho a que pueda desarrollar su pleno potencial. Y una forma de desarrollar el pleno potencial es que quienes quieran ser padres o madres tengan a los hijos en un momento donde estén en el momento óptimo para poder darles la mejor calidad de vida. Estos programas han sido efectivos, de hecho es uno de los gráficos más fáciles de entender, va de picada.
En el 2002 había 20% de embarazos adolescentes y en el 2023 un 9%. Como les digo, es un gráfico facilísimo de entender que ha sido un programa efectivo y que debemos mantener. De hecho, según datos de la Clínica del Adolescente, hay todavía incluso desconocimiento sobre los temas de educación sexual. Por ejemplo, un 70% de las juventudes entrevistadas desconoce que puede haber un embarazo sin que haya eyaculación. Y un 70% de las juventudes entrevistadas por la Clínica del Adolescente desconocía que pueden desarrollar el virus del papiloma humano aún usando condón. Entonces esta información es necesaria por temas de salud pública. Estamos hablando de salud pública, no temas moralistas, no deberíamos de tirar la discusión por ahí. Es un tema de cómo garantizar que nuestra ciudadanía tenga la mejor salud posible. Según datos del 2024, las transmisiones por virus del papiloma humano aumentaron del 23 al 24 en un 143%. Entonces es necesario que las juventudes sigan recibiendo esta información. Pero además, no permitamos que se use este tema para hacer politiquería. Como les digo, no permitamos que nos polaricen. Estoy segura que compartimos el objetivo, entonces no dejemos que esto termine siendo un tema que se politice por sectores que lo que buscan es rédito electoral y no por convicción. Por esta razón, además, al igual que como decía mi compañera la diputada Méndez, o no sé si fue la diputada Alfaro, en un momento donde la ruta de educación está solo en el cerebro de la ministra, no es un momento para venir a hacer cambios de este tipo, es un momento para que lo que está en el cerebro de la ministra ya se convierta en una política pública para que el país tenga claridad de hacia dónde vamos. Y nuevamente, que esto no sea que lo que ocurrió con los programas de educación sexual y lo que ocurrió en la conferencia de prensa no sea una primera señal de lo que quieren que se convierta esta campaña electoral. No permitamos que como sociedad nos sigan polarizando, porque como les decía, si volvemos a la calma y a la mesura, en realidad, aunque opinemos distinto en estos temas, tenemos ese objetivo común, que es que las juventudes tengan una buena calidad de vida y que desarrollen su pleno potencial. Pareciera que el presidente se nos hizo cristiano. Hoy lo oí y me impresionó. Pues que Dios tenga misericordia de él. Y que ojalá cada vez que dice bendiciones Costa Rica o bendiciones costarricense, que de veras sepa lo que es una bendición y que no sea tan irrespetuoso con la fe. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Robles Barrantes. Luego del fracaso de la ley Jaguar en todas sus versiones, luego del fracaso de la venta del BCR, luego del fracaso de las jornadas 4-3, luego del fracaso de la ruta del arroz y de todas las otras rutas, luego de todas las facetas del señor presidente, la de gurú internacional, la de pragmático, la de gran gerente, la de presidente piso de tierra, la de hombre fuerte, ahora vemos una nueva faceta de Chávez, que creo que es la versión más creíble y la que mejor le queda, la de un Chávez talibán. Nos podríamos reír y, como dice Joan Manuel Serrat, si no fueran tan temibles nos darían risa, si no fueran tan dañinos nos darían lástima. La conferencia de ayer fue una muestra de manual de lo que se hace cuando las ideas se agotan. El cambio en los programas de afectividad y sexualidad, incremento en penas por abortar, eliminar el protocolo de actuación por el bullying a la población LGTBIQ, lo que el presidente llama como alcahuetear a pobrecitas víctimas, entre comillas, nuevos programas de educación religiosa. Chávez no es nada original, es evidente que se está montando en la ola neonazi, neoconservadora de Trump y de Javier Milei, que como buenos machos, machistas y homófobos solo saben actuar en grupo, es decir, actuar en manada.
Esperemos que próximamente el presidente Chávez no se antoje del discurso xenofóbico y racista, aunque tampoco nos extrañaría que de un pronto a otro esté diciendo que está bien que el presidente Trump tenga niños latinoamericanos frontera de Estados Unidos con México, a propósito de los partidos pro vida que apoyan a Trump. Cuando el niño nace, si lo meten en una jaula y ya no les importa. Y es que lo que sí les debo decir es que para la población LGTBIQ+, y para la lucha feminista de las mujeres y de todos los grupos excluidos y oprimidos, no se necesita permiso de nadie, y mucho menos de un presidente o de un talibán. Así como tampoco se necesita que Amazon, que Facebook o que Disney o que cualquier transnacional de un pronto a otro suba o baje una bandera. Sepan que ante estos ataques, ante la ola de odio y violencia, siempre va a estar el Frente Amplio, acompañado de un montón de organizaciones y personas que, como creo, son la mayoría, que creen en el amor al prójimo, en la ciencia y, cómo no decirlo, en la evidencia. Y pues bueno, tampoco vamos a bajar en nuestras iniciativas. Para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, seguiremos. Para la reparación integral de las personas sobrevivientes de femicidio, seguiremos. Para luchar contra el silencio en los delitos de abuso sexual en todas organización e instituciones, seguiremos. Para resguardar el derecho a la vivienda a mujeres que sufren violencia de género, también seguiremos. Y muchas otras iniciativas que hemos presentado y han presentado y se presentarán en este plenario. La lucha de las mujeres es la revolución más grande y más duradera de las últimas décadas, y lo seguirá siendo. Que no crea un acosador, un misógino, un talibán, un autoritario, que porque él quiere un día se van a acabar estas luchas. Las calles de nuestro país, les guste o no les guste, ya llevan mucho tiempo bañadas de la bandera del arco iris y de la bandera morada de las mujeres, y eso más bien se va a fortalecer. Les decimos que la lucha contra la misoginia, contra la transfobia, contra la homofobia, contra la xenofobia, contra los machistas, contra el odio, la aporofobia, esa lucha continúa y está más fuerte que nunca. Saludos, Chávez Talibán. Que quede claro que no es que queramos retroceder, sino que queremos una correcta guía para nuestros niños y jóvenes, volviendo a los valores que nos identifican como costarricenses. Como ticos obviamente deberíamos tener pues más arraigados los valores que de verdad nos identifican y nos hacen ser mejores personas. ¿Mandaría usted a su hijo a preguntarle sobre sexo a un completo desconocido? Bueno, eso era lo que estaba pasando con los programas de afectividad y sexualidad que había implementado el MEP y que ahora estamos eliminando. Muchos ni siquiera se lo imaginaban. Los papelitos hablan. La página 56 dice: se discute acerca de cuáles mitos sobre el placer sexual se reproducen en medios de comunicación, películas, pornografía, entre otros. Compatriotas le están pidiendo a sus hijos que vean pornografía para discutirla en clases. Yo pienso que para todas hay edades que es mejor no activar esas cosas, ¿verdad? No solo los temas preocupan, sino la manera de abordarlo. En la página 33 se les habla sobre juguetes sexuales, cámaras de video y lencería. ¿Se imagina la difícil tarea de un profesor de pedirle a los estudiantes organizar una fiesta en honor a las relaciones sexuales? O peor aún, explicarle a un padre por qué le habla de lencería y cámaras de video a sus hijos, exponiéndolos a una denuncia penal. Y como si fuera poco, en décimo se violenta la intimidad del estudiante, y este corre el riesgo de que otras personas utilicen la información que se le solicita por parte del docente. En la página 44 dice muy claro: la persona docente les indica que todas las personas deben hacer silencio total y deben estar sentadas y con los ojos cerrados.
mientras se gira la instrucción, y si alguien ha sido tocado, abusado o violado, que se ponga de pie. Esa es la clase de educación que queremos para nuestros hijos. Yo siento como que no es lo indicado, depende de lo que se hable, no va a ser indicado para ellos. ¿Por qué lo ve de esa manera usted? Es que depende del tema. En la escuela se debería de limitar a cumplir un programa de enseñarle las cosas básicas, pero lo que es referente a orientación, a muchas cosas que existen hoy en día, inclusive el mismo vocabulario, esa tarea de los padres de familia. Pero tampoco es que estemos quitando algo a lo que le saquen mucho provecho, porque las estadísticas dicen que solo 3 de cada 10 padres de familia enviaban a sus hijos a estas lecciones.